Miren, nosotros habíamos tratado la semana pasada un tema con relación al Partido de la Liberación Dominicana de manera específica en el municipio cabecera de Barahona. ¿Cómo? Posterior a ese tema, nosotros recibimos varias llamadas de varios dirigentes importantes del partido acá en el municipio. Ni en Navidad tú le das una tregua No, como al Yo le he dado PLD. tregua al PLD durante mucho tiempo. Lo cierto es, debo iniciar de que, miren, los enlaces políticos tienen una característica de que más allá de ser quienes reciben de manera más directa las directrices y las instrucciones de los partidos, son también individuos que se envían a una determinada demarcación para ser terceros imparciales. En el sentido de que ese individuo que se envía a esa determinada demarcación, en él, como no tiene una parcialización de intereses, pues se pueden converger todo el que hace vida en esa agrupación política, en ese determinado territorio. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Barahona, el enlace es el profesor Radamés Camacho, en quien no descansa esto que yo acabo de describir. Porque al maestro Camacho se le ha visto una parcialidad total y absoluta hacia un equipo de manera específica. Y Camacho, que ha tenido una intención inclusive desde siempre, y su sueño, su gran anhelo, ser ministro de Educación, si uno observa el panorama de lo que han sido los resultados de las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia, se va a encontrar por mucho que está muy arraigado el tema de la corriente magisterial. Sin embargo, de manera específica en el municipio cabecera de Barahona, con la elección que se hace de esa nueva dirección, se hace en base precisamente a una parcialidad con un sector de manera específica, que en este caso a quien se le imputa ese vínculo del maestro con parte de esa plancha en ese momento, con la maestra América Amparo, que ante todo esto lo que se entiende es que ella termina siendo como detrás del licenciado Wander Piñeiro, como quien mueve las fichas. Sin embargo, a raíz de todo lo que ha sucedido, un sector de lo que se puede dominar incluso hasta como comité político del PLD aquí en el municipio cabecera de Barahona, se ha trincherado. Y por eso al día de hoy, aquí en el municipio cabecera de Barahona, hay dos PLDs. El PLD que dirige en estos momentos el licenciado Wander Piñeiro, que es el presidente municipal, y el otro PLD de esa dirigencia, como establecía, de muchos años, que ha hecho vida política en este pueblo. ¿Cómo tú haces esa afirmación, Xavier, Sin embargo, si apenas tiene 2 semanas que se eligió esa dirección? Sin embargo, te puedo decir que inclusive de esa parte, de esa otra parte, de esos dos PLD, han manifestado incluso hasta su interés de irse del Partido de la Liberación Dominicana. Alrededor de 16 comités intermedios que siguen a estos habían formado maletas para irse a otras parcelas políticas, y una llamada inclusive del presidente nacional de ese partido, el licenciado Danilo Medina, y del licenciado quien fuere candidato en las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo, evitó de que ese equipo se vaya hacia otras parcelas políticas, pero sí tiene una posición muy clara esa facción del Partido de la Liberación Dominicana, de que no se integran bajo ninguna condición se integrarían a los trabajos del PLD por debajo de esa dirección. La verdad es que eso debilitó. ¿Qué de hacerlo? La verdad, eso debilitó. ¿Qué de hacerlo? Escúchame, Tiene que ser. la interacción, ¿verdad? Porque... Escúcheme, doctor, breve lo que voy a decir. No, bueno, está bien. ¿Qué de hacerlo? Tiene que ser bajo la égida del mismo Gonzalo Castillo, a quien ellos, ese equipo,
en realidad se debe en esta provincia. Pero tú tienes que tener algo claro, Xavier, y quienes entiendan esa parte. Wanner no fue impuesto allí ni con fraude, ni a través de algún otro mecanismo que no haya sido el democrático. Que en el momento en el cual el PLD tenía que trabajar para hacer su reestructuración con miras a la multiplicación que venía de los intermedios, Wanner y su equipo de América Amparo se dedicaran a trabajar para la conformación de los intermedios que iban a decidir esa dirección municipal. Hay una denuncia mientras los demás eran de escritorio, Daniel, eran de computadora. Bueno, no, yo no puedo decir eso porque ellos lo juramentaron. Hay que decir también que los 3 técnicos que se buscaron, tiene que decirlo Daniel, los 3 técnicos que se buscaron, que son parte también de esa misma plancha. Todo el mundo sabe lo que pasó ahí con la conformación de esos comités intermedios. Yo coincido Tampoco nos llamemos engaño. Contigo. Lo que coincido contigo es que esa elección haya sido, como dice Daniel, ¿verdad? En el marco estatutario. Las realidades son realidades. Y yo donde yo pongo mi voto, donde yo apoyo, yo creo que yo tengo derecho a expresar también mi disidencia, mi crítica. Esa elección no ha caído bien. Eso mantiene al Partido de la Liberación Dominicana aquí en Barahona, como usted lo acaba de decir. Aquí hay 2 PLD. Indudablemente que sí. Hay 2 PLD. Está esa dirigencia histórica del PLD. PLD. Es innegable. Eso pudiera, y está la nueva dirección. Pudiera eso buscarse la manera de cómo buscarle un bajadero en el futuro, pero hay una situación tensa. En ese pero escúchame, Xavier, sin ánimo de tener que defender a Wanner, pero Wanner tenía todo el derecho de aspirar a esa posición con las personas que estaban habilitadas para votar. Que la otra parte no haya hecho su trabajo para lograr que le apoyen los necesarios y alzarse con esa dirección municipal son otros asuntos. Porque yo reitero, no fue impuesto mecánicamente allí, no. Entonces, si se presentaban con esa plancha, iban a recibir otra derrota más. Y la democracia hay que respetarla. La decisión democráticamente. ¿De quién? Democráticamente del profesor. No, es que él no decidió democráticamente nada. De designar como presidente de la Siloe a Wanner Piñeiro, que no reunía los requisitos. ¿Dónde estaban? No reunía los requisitos. Y tú lo sabes. ¿Dónde estaban esos dirigentes que tú dices en ese momento? Ahí empezó el problema. En la designación de Wanner a la Siloe. Ahí empezó el problema. Y por eso la designación de los técnicos que salieron luego a digitalizar todo lo que era la parte de los comités intermedios. De los comités intermedios resultaron que efectivamente más que todo eso, eran de esa misma plancha. Más que todo eso que tú estás diciendo, porque hay cosas son realidades. Nosotros tenemos que vivir de realidades. Pero Xavier, la política se nutre de realidades. Y lo que hay en el ambiente es un ambiente tenso, incómodo, difícil, por Dios. Pero Xavier y Lauren, pero también los que hoy están protestando al interior del Partido de la Liberación Dominicana debieron presentar candidaturas, porque se presentaron candidaturas a tiempo. Iban a ser derrotados. Nadie la presentó, solo él y la otra parte, que también es parte, valga esta redundancia, de un poco ese no querer ahora admitir unos resultados, pero yo creo que se debieron presentar las candidaturas debidas y someterse al escrutinio que se sometió Wanner Piñeiro y en el cual obtuvo la mayoría de la gente que con derecho a voto votó para elegir su directiva aquí en Barahona. Entonces él resultó ser el que más votos sacara de los que se presentaron y él fue el que mantuvo hasta el final y hizo un trabajo de días antes, de meses antes, en pro de ser beneficiado, como al final fue beneficiado de la mayoría de los que votaron en ese proceso. Miren, en este pueblo se tiene la percepción de que la persona que no tiene esos abolengos, de que no tiene esos apellidos, de que no viene arrastrando de una familia que ha tenido altas posiciones en los partidos políticos y que ha sido diputado, senador, alcalde, regidor, como que en el fondo no puede.
Y con esto no quiero salir a defender a nadie en particular. Yo lo que pienso es que se producen vejaciones, se producen discriminaciones frente a personas que en un momento dado no han tenido esas condiciones que yo he planteado. Si bien es cierto que Wáner Piñeiro es un muchacho joven, no deja de ser un muchacho inquieto y que podrá tener su tasa de rechazo, como la tenemos todos, pero que también tendrá su aceptación, porque de cara a las elecciones que se presentaron, demostró que había un equipo que lo estaba apoyando de la manera que fuere. Bueno, pero hay otro equipo que entiende que deben ser ellos y que debo ser yo porque yo soy fulano de tal y porque yo tengo y porque yo sueno y porque yo tal o cual cosa. Sin embargo, la popularidad para la elección de una persona a dirigir un cargo político no depende justamente de ahí, porque no podemos confundir la posible fama con la popularidad, porque son dos cosas diferentes. Y Néstor Lauren ha dicho aquí lo que dice Shakespeare en diferentes ocasiones sobre la fama, que es un vano ruido que llega sin esperarlo y que se va en un saltiamén muchas veces sin usted darse cuenta, diciéndolo en mis propias palabras. Entonces, a veces te ven como que tú no puedes y creen que el enemigo, por pequeño que sea, no suele ser poderoso en un momento determinado. Vieron a Wáner joven, lo ven como un muchacho y a lo mejor dicen, no, déjame dejarlo rodar, que yo lo atrapo. Cuando quisieron ver, cuando despertaron, ya Wáner tenía concentrada. No hay algo. Doctor, sí, un momentito, doctor, escúchame, déjame terminar mi idea. Yo soy un hombre bruto y se me olvida. Entonces lo vieron como muy joven y pensaron que el tipo no estaba como la candelita en basurero haciendo su trabajo por debajo. Y cuando despertaron, mientras, pero este hombre tiene muchas personas que lo van a apoyar, bueno, pero se lo permitieron. Y bien por él, porque esto es democracia, él es PLDista. Y presentó una candidatura y sencillamente al momento de que fueron a las elecciones se dieron cuenta que podían recibir tal vez una derrota y decidieron mejor no ir para no encontrarse con esa sorpresa. Las cosas son así. Pero pudo ocurrir esto también. Yo creo ese análisis que tú estás haciendo, yo lo creo, profesor, y lo asumo así. Pero más allá, permíteme, Xavier. Mire, estamos finalizando y el tema de Daniel todavía no se ha tratado. Brevemente. Ya nos vamos. Frente a lo que ha dicho Lino, que no tiene desperdicio, yo quiero agregar algo más. El PLD tenía más de 20 años frisado sin mover su candidatura, sin elegir a nadie. Entonces hay que ver del punto de vista del interés particular de cada individuo de ese partido. Fíjense, un partido secuestrado, que lo secuestraron esos PLDistas de arriba, no de abajo, secuestrado. Y entonces, ¿qué ocurre? En un momento que están fuera del gobierno, no hay el interés de aspiraciones. Ahora mismo el PRM va a ser el partido que va a tener más aspiraciones a lo interno y fuera del PLD, del PRM. En esa parte, cosa me sabía, porque tú no vas a trabajar para ti solo. Terminar ya la idea. Los partidos en el gobierno son donde tienen más aspiraciones. El PLD ya no tiene gobierno, ya no hay aspiraciones, no hay apetencia. Y es lo que ocurre. Wáner, fuera del gobierno, fue el que tuvo quizá, como dice Lino, la visión, lo dejaron solo, porque otro grupo no quiere aspirar fuera del gobierno. Está en la oposición. Pero mira, Daniel Urbáez. El doctor ha dicho algo aquí. Señores, no es verdad, bajo ninguna circunstancia, que Wáner Piñeiro en este proceso era un hijo de nadie. Porque aquí la denuncia que se está haciendo evidentemente es de que Wáner Piñeiro tenía el respaldo del enlace. Ah, pero los hijos de nadie no consiguen padres que lo adoptan. Por eso le estoy diciendo que no era un hijo de nadie. La denuncia que se ha hecho es que él tenía el respaldo del enlace para la provincia. Está bien, pero de igual forma, señores, Wáner Piñeiro era el presidente de la Comisión de Organización Electoral y era también candidato. O sea, no era un cualquiera tampoco.
O sea, era una persona que conocía sobre la estrategia porque es quien la preside, doctor. Mire, Daniel, Y le toca el eso turno. también es esa misma dirección. Daniel, su turno. Es en esa misma dirección. Un momentito, Xavier, porque tú quieres 3 horas Doctor, yo le voy a decir algo. Daniel abundó Usted ha hecho mucho aquí análisis sobre de el tema, todo. pero yo no lo puedo concluir mi tema, doctor. Usted ya concluyó su tema. Mire, Para. otro joven que ganó sin arruga, Ilianov Méndez, a la Secretaría General del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Se están renovando los cuadros y punto. Daniel Urbáez, Sí, adelante. para seguir con el tema y terminar porque el tiempo no da mucho. Ya se fue el tiempo. Yo era Llegué partidario temprano aquí. de que el PLD no realizara esas elecciones para la renovación de las direcciones municipales. Como decía Giovanni, duró más de 20 años donde eso nunca se tocó, estaban en el poder. Ahora en la oposición, mientras habían dirigentes, señor Xavier Carrasco, que te están dando primicia y te están diciendo que están haciendo berrinches y que están guapos y que tenían maletas preparadas, figureando que todo el mundo los ve por las redes y abandonaron al PLD. Entonces ese muchacho se mantenía trabajando, ese muchacho era lo que estaba 24/7 dando la cara por el PLD, porque se hicieron indiferentes, porque el PLD ya no estaba en el poder. Entonces, no Muchos se querían mudaron trabajar. desde el 2020, cuando perdió el PLD, se mudaron a Santo Domingo y otros puntos del país, y ahora usted lo verá que vienen a aspirar. Claro, si habían trabajado en ese momento junto con Warner, a lo mejor Warner no había ganado esa presidencia, pero le dieron la espalda al Quiero PLD. decir algo, después del error, Viene el Hicks. después del error tiene que buscar la manera de un bajadero. Yo creo que el discurso de Daniel es correcto y de la dirigencia PLDista. Luego de cometer el error porque los errores no dan derecho. Entonces usted tiene que buscar la manera, pero nada de lo que se ha dicho corresponde más a la realidad que lo que dijo Xavier. Están haciendo bembita Sí, sin razón, o que debieron enfrentar con responsabilidad, porque cuando estaban en el poder nunca quisieron abandonar la posición y siempre se oponían a que se renovara. Yo veía votos en el PLD de gente que aspiraban, que empezaban las elecciones y a usted los secretillanos en direcciones para puestos electivos, que cuando usted quería tener un voto en una urna, el otro tenía 700. Sí, claro. Eso fue lo mismo que pasó ahí. Que se echaron votos por pila adelante. Sí, señor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Médicos en la Radio llega a continuación. Llévatelo, Ismael.